Maca, donde hoy vamos a preparar un riquísimo pastel de piña elaborado con una textura suave y cremosa tipo mousse que os va a encantar. ¡Empezamos! Bueno, pues ya tenemos aquí preparados todos nuestros ingredientes de la tarta de piña fría. Necesitaremos una lata de piña en su jugo. Serían una o dos latas dependiendo del molde que vayamos a utilizar. Yo con una lata tengo suficiente. El molde que yo voy a usar mide 24 por 10, al cual lo habremos preparado colocándole un film transparente. El jugo de la lata se guarda, que lo vamos a necesitar. 500 gramos de nata para montar con un mínimo de 35% en materia grasa sin lactosa. Unas galletas sin gluten, 20 gramos de azúcar, unas guindas en almíbar y gelatinas, láminas de gelatina que, vuelvo a repetir, Carrefour las tiene certificadas sin gluten, ¿eh? Es muy importante esto. Y empezamos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, con el jugo de la piña, que viene a tener unos 150 mililitros, vamos a poner en remojo 6 láminas de gelatina. También podríais utilizar un sobrecito de unos 10 gramos de gelatina neutra en polvo. El siguiente paso va a ser ir troceando 6 rodajas de piña para luego triturarlo. Lo ponemos todo en el vaso batidor y ahora con el brazo lo vamos a ir triturando todo muy bien. Y vamos a batir nuestras 6 rodajas de piña. Bueno, pues como veis ya han pasado 10 minutos y la gelatina está bien hidratada, pero necesitamos llevarla al microondas durante 20 segunditos para que se termine de derretir. 20 segundos y si no fuese suficiente, un poquito más, ¿vale? A máxima potencia. Bueno, pues ya han pasado los 20 segundos. Con 20 segundos hemos tenido suficiente. Ya tenemos nuestra gelatina derretida y la vamos a incorporar a nuestra piña triturada. Así. Perfecto. Y lo vamos a mezclar bien. Ya tenemos una mezcla entre la piña triturada y la gelatina y lo vamos a apartar. Seguimos con la receta. El siguiente paso será colocar los 500 gramos de nata en un bol. Yo os recomiendo siempre que la nata abráis así el paquetito, porque si no la grasa se queda dentro. Empezamos a batir la nata, que debe de estar muy fría y no la vamos a batir del todo, no la vamos a montar del todo, va a quedar semi montada. Y cuando veamos que la nata empieza a hacer burbujas, agregamos los 20 gramos de azúcar. Así. Y seguimos batiendo. Bueno, pues ya tenemos semi montada la nata. Tiene más consistencia que antes. Como veréis, tiene ya bastante más consistencia que antes. Y ahora vamos a ir agregando nuestra mezcla poco a poco. Y seguimos batiendo. Poco a poco. Bueno, pues eso ya está. Como veis, queda con una textura de una mousse, como la textura de una mousse, ¿vale? Y ahora lo vamos a volcar en nuestro molde que ya teníamos preparado con el film transparente. Así. Huele delicioso. Qué rica. Un postre muy fresquito. La piña ya sabéis que tiene muchísimas propiedades. Vitamina C, vitamina A, para mantener el sistema inmunológico fuerte. También muy rica en fibra.
Y ahora le vamos a colocar unas galletitas, sin gluten, por supuesto. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro relleno de la tarta y ahora lo que vamos a ir haciendo es, con estas galletitas sin gluten de la marca Char, las vamos a ir colocando encima, que al darle la vuelta, esta será la base de nuestra tarta. Yo he usado este molde rectangular, pero vosotros podéis usar el que tengáis. Un molde redondo, más alto, más bajo, ya os adaptáis. Vale, pues ya tenemos colocadas nuestras galletas, que van a ser la base de nuestra tarta, y ahora le colocamos un film transparente por encima y a la nevera hasta el día siguiente. Bueno, pues ya tenemos aquí gelificado nuestro pastel. Ahora le vamos a dar la vuelta. Así. Vamos a desmoldar. Así, vamos desmoldando con muchísimo cuidado. Como tenemos el film transparente, nos ayuda mucho. Mira, pues ha gelificado perfectamente. Y alejo. Aquí tenemos nuestro pastel de piña. Con cuidado. Perfecto. Ahora lo vamos a decorar. Vamos a colocar un par de rodajas de piña por encima. Así. Y para darle más colorido, un par de guindas. Que va a quedar muy presentable. Así. Qué bonito, qué colorido y qué refrescante este pastel de piña frío. Mirad qué cosa más bonita. Bueno, pues ya tenemos preparada nuestra tarta de piña sin gluten, sin lactosa, refrescante y deliciosa. Y para la próxima semana, tarta de manzana. No os lo perdáis.